El Grupo Wagner, también conocido como PMC Wagner, es una organización paramilitar rusa. Se le describe como una empresa militar privada, una red de mercenarios, o el ejército privado no oficial del presidente ruso Vladimir Putin. Aunque su existencia legal es incierta debido a las leyes rusas, ha sido asociado con el neonazismo y la extrema derecha. Wagner adquirió notoriedad internacional durante la guerra del Donbass en Ucrania, donde apoyó a las fuerzas separatistas. Además, se ha reportado su participación en otros conflictos globales, como en Siria, Libia, la República Centroafricana y Malí. Wagner ha sido acusado de cometer crímenes de guerra, incluyendo violaciones, saqueos y torturas. Yevgeny Prigozhin, un empresario ruso con fuertes lazos a Putin, era el propietario o financiador del grupo. Prigozhin confirmó en septiembre de 2022 que fundó la organización. Existen teorías que sostienen que el grupo Wagner permite al gobierno ruso negar su implicación en conflictos y ocultar bajas y costos financieros. Hoy en día, el grupo Wagner es visto como una de las mayores empresas militares privadas a nivel mundial. Se ha corroborado que entre sus miembros no solo se encuentran rusos, sino también ucranianos y serbios, aunque estos últimos en menor proporción. El grupo se describe a sí mismo como una compañía militar privada, pero el gobierno ruso estuvo tomando medidas recientemente que se consideraron un intento de controlarlo y que fueron la raíz del motín de junio. Prigozhin decía haber fundado el grupo armado en 2014. Rico hombre de negocios con antecedentes criminales, a Prigozhin se le conocía como el chef de Putin, porque proveía servicios de catering al Kremlin. Fue en 2014 cuando Wagner comenzó a apoyar a las milicias prorrusas separatistas del este de Ucrania y se cree que sus efectivos contribuyeron a la anexión de la península ucraniana de Crimea a Rusia. Las tropas de Wagner siguen activas en África y Oriente Medio. Envuelto en gran parte en el misterio y la opacidad, se cree que el grupo debe su nombre al código de radio de su primer comandante en el terreno, el ahora aparentemente muerto Utkin. Antes de que estallara la guerra en Ucrania, se estimaban en 5,000 los combatientes de Wagner, la mayoría veteranos de regimientos de élite y fuerzas especiales rusas. Como el propio Utkin, un militar que se curtió combatiendo al servicio de Moscú en Chechenia. Pero Prigozhin dijo el pasado junio que desde el comienzo del conflicto ese número se había quintuplicado. Es casi seguro que Wagner comanda ahora 50,000 combatientes en Ucrania y se ha convertido en un componente clave de la invasión, dijo el Ministerio de Defensa de Reino Unido en enero. Y añadió que la organización comenzó a reclutar grandes cantidades de mercenarios en 2022 debido a que Rusia estaba teniendo problemas para incorporar a filas a hombres para el ejército regular. Se sabe además que miles de mercenarios de Wagner se han desplazado a Bielorrusia a entrenar a las fuerzas armadas del presidente Alexander Lukashenko. Alrededor del 80% de las tropas que Wagner desplegó en Ucrania han salido de las prisiones, dijo el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos a principios de este año. Aunque las fuerzas mercenarias son ilegales en Rusia, el grupo Wagner se registró como empresa en 2022. Las tropas ucranianas dicen que los soldados de Wagner fueron enviados a atacar en masa en campo abierto y, como resultado, muchos murieron. Los combatientes de Wagner jugaron un papel muy activo en la cruenta toma de la ciudad ucraniana de Bakhmut. Algunos analistas occidentales creen que en los prolegómenos de la invasión rusa efectivos de Wagner participaron en acciones encubiertas de las que culpar a Ucrania para dar así a Putin un pretexto para justificarla. El Kremlin evitó al inicio de la contienda mencionar la presencia en Ucrania de los hombres de Wagner, pero más tarde sus comunicados comenzaron a elogiar su labor, valiente y desinteresada, en el campo de batalla. Muchos de los combatientes de Wagner en Ucrania han sido presos de las cárceles rusas a los que se les concedió la libertad a cambio de que fueran a la guerra. Prigozhin cifró en 49.000 los condenados a los que había reclutado. Se les otorgó un perdón y un pago de 100.000 rublos, unos $1.000 americanos, por 6 meses de servicio de armas. El líder de Wagner llegó a decir que 32.000 de ellos habían regresado ya a Rusia, pero investigadores independientes afirman que el número de sobrevivientes podría estar muy por debajo, en torno a 2.000. En los meses previos al motín, Prigozhin acusó repetidamente al ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, de incompetencia y de desabastecer deliberadamente a las unidades Wagner que luchan en Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso dijo después que las formaciones de voluntarios en Ucrania deben firmar contratos directos con él.
una medida que se consideró como un intento del gobierno de obtener más control sobre él. Prigozhin emitió un furioso comunicado declarando que sus fuerzas boicotearían los contratos. Era un desafío directo a las órdenes del gobierno ruso de ceder el control de su milicia. El 24 de junio, unos 5.000 efectivos de Wagner se hicieron con el control de Rostov-del-Don, una importante ciudad en el sur de Rusia, e iniciaron un avance hacia Moscú con el objetivo declarado de deponer a sus altos mandos militares. Pero en unas pocas horas, Prigozhin ordenó detener el avance después de negociar con el Kremlin y alcanzar un acuerdo con la mediación de Lukashenko. Los mercenarios de Wagner podrían entonces optar por unirse al ejército regular ruso o marcharse a Bielorrusia. Pocos más de 2 meses después, de ser cierta la información oficial rusa, Prigozhin ha perdido la vida. De acuerdo con el ejército de Estados Unidos, las tropas de Wagner ya no participan de manera significativa en la guerra en Ucrania. Los mercenarios de Wagner desplazados a Bielorrusia se concentran en los campamentos militares de Tzel y Brestski, en el sur del país. Según el Ministerio de Defensa bielorruso, están allí entrenando a sus militares. El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, dijo que los mercenarios de Wagner se han estado trasladando hacia la frontera con su país en Grodno, en el noroeste de Bielorrusia, y Varsovia ha ordenado el despliegue de 10.000 efectivos adicionales para reforzar a su guardia fronteriza. No hay mucha información disponible sobre la situación financiera de Wagner, pero de acuerdo con el presidente Putin el grupo recibió 260 millones de rublos, unos $1 americano, 000 millones, del Estado ruso entre mayo de 2022 y 2023 para pagar a su personal. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos asegura que las empresas de Prigozhin han obtenido beneficios en muchos lugares en los que opera Wagner, como las minas de oro y diamantes de la República Centroafricana y Sudán, y los campos de gas y petróleo de Siria. Y con esto llegamos al final de nuestro viaje juntos. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Si quieren ver más contenido como este, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de mis nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.